Continuamos con el apartado 6 del módulo 8 del MOOC. Este apartado se destina a la aplicación, al diseño de la aplicación en el Balsamiq Mockups, concretamente a la parte 2 de cómo presentar una versión demo con Balsamiq Mockups. Una vez hemos finalizado en el apartado anterior el diseño de nuestra app, debemos proceder a revisar si las conexiones entre las diferentes wireframes son correctas. Esto lo debemos hacer clicando en los enlaces que hayamos ido añadiendo en cada una de nuestras wireframes, la flechita roja que explicamos en el apartado anterior. Si alguno de los enlaces no nos lleva a la wireframe que deseamos, este es el momento de modificar el enlace para que nos conduzca a la wireframe correcta, puesto que no necesariamente tienen que ser wireframes consecutivas. En este caso, recordemos que habíamos creado 3 wireframes y habíamos enlazado la primera con la segunda y la segunda con la tercera. La tercera también la volvíamos a enlazar con la primera. Por ejemplo, en nuestro caso detectábamos o podemos detectar que alguno de estos enlaces no son correctos si, por ejemplo, el enlace de la 1 enlazase con la 3, saltándose la número 2. Este sería el momento de modificarlo. Modificaríamos el enlace en el apartado correspondiente al link. Recordemos que es el menú desplegable que aparece a la derecha y cambiaríamos el link con la wireframe número 2. En este caso, comprobamos que la wireframe número 1 está enlazada con la wireframe número 2, con lo cual el enlace es correcto, no tenemos que modificarlo. Tras revisar que todos los enlaces entre wireframes son correctos y que tenemos todas las interfaces conectadas entre sí, sin olvidar conectar, como hemos comentado, la primera wireframe con la wireframe final, ya podemos proceder a presentar nuestra app. Para realizar esta presentación debemos cambiar el modo de visualización del programa Balsamiq Mockups. Esto lo haremos pulsando sobre el comando indicado en el margen superior derecho. Es una flechita que si pulsamos sobre ella hará que el programa se ponga en modo de pantalla completa, en modo de presentación como otros programas como por ejemplo PowerPoint. En este caso nos aparece este submenú en el que nos da diferentes opciones como por ejemplo los sistemas de presentación. Podemos cerrarlo directamente y vemos la presentación con la flecha que nos aparece. El cursor se ha convertido en esta flecha. Allá donde haya un enlace, en este caso en la wireframe número 1 en Hello, nos aparecerá una mano. La flecha se convierte en una mano. Si pulsamos directamente es cuando nos aparece la siguiente wireframe con la que está enlazada la pantalla número 1. En este caso, la wireframe número 1 estaba enlazada con la wireframe número 2. Vamos que en el menú de la izquierda nos aparecen las wireframes ordenadas en el orden de creación, pero no necesariamente es el orden de presentación. Si quisiéramos ordenarlas en el orden de presentación, podríamos directamente darle a la tecla de ESC de escape en nuestro teclado, ponernos en modo de presentación normal, no en presentación de diapositivas, y cambiar el orden arrastrando estas wireframes para colocarlas en el modo de presentación. De momento las tenemos ordenadas en el modo de presentación, así que no hace falta que lo modifiquemos. Una vez hayamos hecho los cambios necesarios en caso de que quisiéramos que apareciese el orden de presentación en el menú de la izquierda, podemos volver al modo de presentación y seguir comprobando que nuestras wireframes, nuestros enlaces entre wireframes son correctos. Como vemos, es importante revisar en todo momento el diseño de nuestra app, ya que siempre podemos hacer cambios y mejoras en la misma. El modo de pantalla completa no solo nos permite visualizar nuestro diseño tal y como lo verán nuestros usuarios, sino también detectar qué puntos o aspectos queremos mejorar también para que nuestra interacción con la presentación sea lo más intuitiva posible. Incluso podríamos hacer cambios en el diseño saliendo del modo de presentación, haciendo las mejoras en nuestra wireframe, guardando y volviendo al modo de presentación.
De esta forma nos será más cómodo realizarla y tendremos menos probabilidades de equivocarnos durante la misma. La realización de una buena presentación es una parte importante para el éxito de nuestra propuesta. Seguimos en la wireframe número 2 y vemos que aquí podemos tener varios enlaces, ya que cuantos más elementos, comandos, cajas de texto, etcétera, tengamos en una interfaz, más opciones de enlazar tendremos. En este caso, también con la mano nos aparece señalado el nombre de la wireframe con la que está enlazada cada una de ellas o cada comando que hayamos enlazado dentro de una misma wireframe. En este caso, recordemos que la wireframe número 2 está enlazada con la wireframe número 3, con lo cual, si pulsamos, como hemos hecho, directamente nos conduce hasta la wireframe final o número 3 en este caso. En la wireframe número 3, que es nuestra wireframe final, tenemos un mensaje de despedida. Es importante realizar estos mensajes de bienvenida y despedida en el inicio y final de nuestra app, no solo en el modo presentación, sino en la interfaz de nuestra aplicación, para una mejor conexión y experiencia de nuestro usuario. En esta wireframe de despedida debemos incluir no solo este mensaje de agradecimiento y despedida, sino también al menos un enlace que nos redirija a la pantalla de inicio o wireframe inicial de nuestra app para dar de nuevo la bienvenida a nuestro usuario y así que estas dos wireframes queden enlazadas. De esta forma cerramos el círculo de conexiones entre nuestros datos, tal y como habremos hecho en el diagrama de flujo conceptual plasmado en la concepción del diseño de nuestro proyecto, pero también en la experiencia del usuario y en su interacción con nuestra app. Por lo tanto, le damos la opción a nuestro usuario de volver a registrarse para iniciar sesión nuevamente desde el comando login in. Una vez hemos pulsado en See You Later, vemos que aparece la mano, la flecha se convierte en una mano y también el número 1 que nos indica que está enlazada con la wireframe número 1. Pulsamos y vemos que es correcto, el enlace nos lleva a la wireframe inicial o de bienvenida en la que si pulsamos en Hello volvemos a entrar en nuestra aplicación o si tuviéramos un botón o un comando de login in, nos loguearíamos para volver a entrar en nuestra aplicación. Volvemos a tener una experiencia con la aplicación y volvemos a la wireframe final o de despedida. De este modo, enlazando todas y cerrando el círculo, siempre el usuario será redirigido al inicio y podrá iniciar sesión tantas veces como quiera en nuestra app. Por ello es muy importante la conexión entre la wireframe final y la wireframe inicial y no solo comprobar que todos los enlaces entre las wireframes son correctos. Una vez terminada nuestra presentación, dándole al botón de escape de nuestro teclado, podemos comprobar que nuestra presentación sigue el orden de presentación de las wireframes en el menú de la izquierda y si hubiera alguna wireframe que no hemos utilizado, deberíamos eliminarla con el botón derecho y con la opción de enviar a la papelera para que no nos moleste. Por último, para más información sobre el uso e instalación de Balsamiq Mockups, se puede consultar un extenso manual por apartados en la página web balsamiq.com/wireframes/desktop/docs.